Valares y Algara. Ecuador está abierto al diálogo con Colombia tras las últimas medidas entre ambos países. Sin embargo, propone la reunión para la siguiente semana, mientras el presidente Daniel Noboa cumple agenda en Bélgica. Valerie Villalba nos contará en breve. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Además, se realiza un operativo antidelincuencial en el sur de Guayaquil. El ministro del Interior, John Reinberg, lidera la acción policial. Y nuestra compañera Erika Vera nos dará todos los detalles. Empezamos las noticias con guerra comercial. En medio de una guerra comercial entre Ecuador y Colombia, la canciller Gabriela Sommerfeld hace una contrapropuesta de fecha para reunirse con autoridades de ese país y tratar temas arancelarios. Mientras tanto, la Cámara de Industrias y Producción alerta un posible impacto para 8.000 empresas y 200.000 empleos. La guerra comercial entre Ecuador y Colombia deja un canal de diálogo abierto. Tras la propuesta del país cafetero de reunirse con autoridades ecuatorianas el próximo 25 de enero, la canciller Gabriela Sommerfeld hizo una contrapropuesta desde Bélgica, alegando que para esa fecha Ecuador ya tiene una agenda establecida. Ese día el Ecuador está recibiendo en los salones de Cancillería una misión de seguridad de un país cooperante e importante. El Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana para poder mantener diálogos, pero insistir en la posición del Ecuador. Pero pedimos que las medidas que se tomen para llegar a esos acuerdos no sean comerciales con impacto directo en la ciudadanía. Sommerfeld recalcó que ambas partes han mantenido un constante diálogo a todo nivel e hizo una aclaración. Que el Ecuador ha hecho es no poner un arancel, no nos equivoquemos, es una tasa de seguridad. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Comercio de Colombia, Javier Díaz Molina, expresó su preocupación, pues detalló que el comercio bilateral diversificado alcanza los 3.000 millones de dólares. Nosotros en Colombia exportamos casi 2.000 millones e importamos 1.000 millones, más de 2.500 empresas pequeñas, medianas, que participan de ese comercio. Y lo más grave de esta guerra arancelaria, dice Díaz Molina, es el temor a que caiga la demanda y el consumo. Los productos van a ser mucho más costosos y en últimas esto lo paga el consumidor. Entonces el incremento del costo al consumidor, pero también hay muchas veces que el producto pierde competitividad, es decir, pierde el mercado, es decir, que también nos enfrentamos a posible escasez. Y aquí Gervis detalla otros efectos más preocupantes para Ecuador. Nosotros hemos identificado 8.000 empresas que tienen de manera directa o indirecta relación con el comercio bilateral y estamos hablando de 200.000 empleos. El 28 y 29 de enero se realizará un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo en Panamá, en donde se podría dar un posible encuentro entre el presidente Daniel Noboa y su homólogo colombiano, Gustavo Petro. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Ecuador tiene garantizado el suministro de electricidad para al menos 2 meses. Esto afirman especialistas. Ellos instan a que en ese lapso se recupere el parque termoeléctrico, que se considere comprar energía a Perú. Con la premisa de que la demanda energética del país, al igual que sus factores climáticos, son cambiantes, el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY, Diego Morales, detalla que el Ecuador mantiene actualmente buenos indicadores hídricos en sus principales embalses, y aquí el llamado a continuar administrando estos recursos. Este año tiene una similitud muy parecida al año de 2023. Y en el año 2023 tuvimos complicaciones en las últimas semanas del año. Entonces, es decir, tendríamos un año, digamos que medianamente regular en tema de lluvias. En este contexto y según los datos de la Corporación Eléctrica del Ecuador del Sur, el embalse de Mazar supera ya los 90 metros cúbicos por segundo. Datos significativos, pues este embalse, el más importante del complejo hidroeléctrico Paute, integrado por 3 centrales, Mazar, Paute, Molino y Sopladora, ubicadas en cascada. En su conjunto tienen una capacidad instalada de 1.700 megavatios. Y la pregunta es, con las condiciones hidrológicas actuales, ¿cuánto tiempo pueden sostenerse estas reservas energéticas? De las condiciones hidrológicas actuales, podrían ser 1 o 2 meses máximo. En medio de esta evaluación, los especialistas en materia energética coinciden que el parque termoeléctrico durante este lapso de lluvias debe ser repuesto. Ya no es
óptimo darle mantenimiento, entonces hay que retirarlo. Selec tiene que quitarse esa generación y tiene que colocar nuevas unidades. Nosotros necesitamos, al menos en nuestras proyecciones, de toda la matriz energética, al menos un 40% de energía firme. En tanto, el Ministerio de Ambiente y Energía desde Davos no solamente mira en poner al 100% las termoeléctricas, sino también buscar nuevos inversionistas que quieran diversificar la generación energética. Lo importante es que hubieron muchísimas empresas interesadas en poder generar energía, pero no solamente energía solar, sino también ir hacia la transición energética con gas, que es uno de los objetivos de nuestro país. Otra opción analizada para sostener la demanda energética del país es la importación de energía de Perú, que a diferencia de Colombia implica una transferencia parcial de carga en una magnitud máxima de 50 megavatios. Astrix, de Teleamazonas. 500.000 toneladas de carga se transportan cada año en la frontera entre Ecuador y Colombia. Por ello, transportistas temen que la aplicación de la tasa de seguridad disminuya sus viajes y signifique una pérdida de empleo. Al sector de la transportación de carga pesada se suma una nueva preocupación, la tasa de seguridad del 30% a Colombia anunciada por el presidente Noboa. Y es que cada año, según sus gremios, 500.000 toneladas de carga son transportadas por el puente internacional de Rumichaca, lo que con la aplicación de aranceles disminuiría considerablemente. Hablamos de alrededor de 1.800, 2.000 toneladas están pasando diariamente. Esa sería la afectación. Y hablamos de un dinero de 400.000 a 500.000 dólares. La preocupación es a que estos volúmenes de carga, que podemos hablar de valores entre 60 y 70 viajes en solo exportación, se pueden ver afectados en gran medida. Disminución del trabajo para los transportadores, disminución del trabajo para los sectores logísticos y disminución del trabajo en las almacenadoras. Pero no es lo único. Juan Carlos Andrade de la Cámara Ecuatoriana de Transporte de Carga y Logística señala que también hay incertidumbre por el anuncio de la ministra Manzano respecto al transporte de crudo colombiano, que de hecho lleva ya paralizado 30 días en la Amazonía. Está cerrado el puente internacional sobre el río San Miguel. La preocupación justamente es que por todo lo que está pasando, en algún momento esto no continúe y habría una afectación alrededor de 60, 70 tanqueros ecuatorianos que tienen participación directa en la actividad del transporte del crudo colombiano. Solamente en 2025 el comercio entre Ecuador y Colombia alcanzó los 3.000 millones de dólares, de los cuales el 70% se transportó vía terrestre y hoy, al menos en el lado colombiano, ya se hacen ajustes para cumplir con contratos establecidos. Están sobreofertando carga desde las ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Manizales. Se ha duplicado, casi hasta triplicado la oferta de carga a la espera de no tener que asumir los sobrecostos. De allí que el sector pide diálogo urgente para evitar el comercio ilegal. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Las Naciones Unidas reporta un incremento importante de los cultivos de coca en suelo colombiano en los últimos años. El presidente Gustavo Petro desconoce esos métodos de monitoreo en medio de las críticas de Ecuador por el repunte de la inseguridad en la frontera común. Desde hace 25 años, las cifras oficiales sobre la producción potencial de cocaína en Colombia han sido generadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en alianza con el Estado colombiano. A mediados de 2025, un informe revelaba que 7 de cada 10 hectáreas cultivadas con hojas de coca en el mundo están en Colombia y que la producción de cocaína en ese país había aumentado en un 53%. Los números fueron cuestionados por el gobierno de Gustavo Petro, que solo reconoce un 3% de incremento. Pero el mandatario colombiano decidió este jueves dar un paso más en lo que ha sido una tensa relación con el organismo. A través de redes sociales aseguró que el indicador de potencial de producción de cocaína ha sido pésimamente construido. Calificó de oscuro el método estadístico utilizado y sentenció que su gobierno no lo volverá a usar. Ocurre en medio de una escalada de tensiones con el gobierno ecuatoriano que ha colocado sanciones comerciales a Colombia por, argumentan, la falta de cooperación en materia de seguridad en la frontera común. Petro respondió este jueves. Dejan pasar cocaína. ¿La culpa es del colombiano o del ecuatoriano? ¿O la culpa es de ambos? ¿O simplemente es que en la selva no se puede controlar ni con los dos ejércitos juntos? Lo dijo en el evento de inauguración de uno de los 7 radares que se colocan en ese país para el combate al narcotráfico. Se sabe que el cultivo de hojas de coca es solo una parte de la cadena.
su procesamiento y exportación, otra. En esta última requieren de facilidades en el paso hacia Ecuador, desde donde, a decir de The New York Times, sale el 70% de la cocaína que se consume en el mundo. Y para que ello se valen de las alianzas criminales que las bandas en Ecuador y grupos disidentes colombianos han formado. En la frontera común se han detectado ya cooperaciones entre, del lado colombiano, el Frente Alto Cano, los comandos de la frontera, el Frente Urias Rondón, el Frente Carolina Ramírez, el propio ELN y el Frente Comunero Sur. Del lado de Ecuador, choneros, águilas, tiguerones, lobos, entre otros. Juntos han creado un ecosistema delictivo dedicado además a la minería ilegal, la extorsión, el sicariato, entre otros delitos. A decir de Ecuador, con gran responsabilidad de parte del gobierno de Gustavo Petro. Carlos Acoto, Teleamazonas. Dos funcionarios de la Judicatura son señalados por corrupción en un proceso de contratación del servicio de mantenimiento de los autos de la institución. El denunciante asegura que le solicitaron el 14% del valor del contrato, asegurando éxito en la transacción. La denuncia llegó a los correos electrónicos de los vocales del Consejo de la Judicatura el lunes 19 de enero y desde entonces reinó el hermetismo. Dos funcionarios de confianza de Mario Godoy han sido señalados por pedir dinero a cambio de lograr un contrato para el mantenimiento de los autos de la institución. Alex Gallo, director nacional administrativo, y Miguel Caicedo, subdirector nacional de servicios generales, habrían solicitado entre el 14 y el 18% del valor que resulte del contrato. La primera alerta fue la precisión con la que se fijó el presupuesto referencial, $232.035.26. Cuenta el denunciante que fueron 15 oferentes y sigue el relato a detalle. Una persona me citó para conversar de este proceso en un restaurante ubicado cerca de la avenida González Suárez. Allí estuvieron el señor Alex Gallo, director nacional administrativo, y quien se identificó como su subdirector, Miguel. Gallo llegó a la Judicatura el 1 de octubre del 2024 propuesto por Mario Godoy, y así consta en la sesión de esa fecha. Revisó la hoja de vida del postulante remitida por la Dirección General de acuerdo a lo solicitado por la Presidencia del Consejo de la Judicatura. En minutos, Godoy lo recibe. Se le convoca al ingeniero Alex Gallo Lema para que pueda realizar una exposición de su hoja de vida. Ingeniero Alex Gallo Lema, muy buenos días. Y eleva la moción para posesionarlo. Propongo como moción aprobar la resolución para nombrar al director nacional administrativo. No obstante, el denunciante también se refiere a Miguel Caicedo. Según el informe de necesidad de octubre del 2025, Caicedo, subdirector de Servicios Generales, es quien aprobó la necesidad del mantenimiento de los vehículos de la Judicatura. El denunciante asegura que Gallo y Caicedo le dijeron que si quiere participar y ganar, debo entregarles el porcentaje del monto que se adjudique. Iniciaron requiriéndome el 14%. Les dijo que no, y ellos respondieron. Otros proveedores incluso están ofreciendo el 18 y 20%. Gallo me dijo que podía darme haciendo la oferta para que yo pueda ser el oferente, adjudicado o ganador. La víctima asegura que entregará la información que le requieran las autoridades. Sobre estos graves señalamientos hubo varios días de hermetismo y pocos se atrevieron a entregar la información que requerimos para verificar la grave denuncia. Sin embargo, el documento se filtró y solo 3 días después, la Judicatura emite este comunicado informando la desvinculación inmediata, dicen, de los dos funcionarios ahora investigados. Pero este capítulo de un nuevo escándalo por supuestos actos de corrupción en la Judicatura de Mario Godoy apenas comienza. En sesión extraordinaria de este jueves, el Pleno confirmó la salida del funcionario señalado por los actos de corrupción. No obstante, es evidente la preocupación de los vocales porque se hizo pública la denuncia. Filtrados desde la institución, que hay que anotarlo también, que causa extrañeza. Más allá de la investigación interna de la Dirección de Transparencia, se sabe que el caso ya está en manos de Fiscalía. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y otro escándalo sacude al Consejo de la Judicatura, y esta vez por una denuncia que enfrenta a uno de los más cercanos colaboradores del presidente Mario Godoy. Se trata de un supuesto caso de violencia sexual. Fausto Yepes con el informe. La funcionaria del Consejo de la Judicatura, denunciante en este caso de violencia sexual, puso en conocimiento de las autoridades de la institución
el pasado 28 de noviembre solicitando medidas de protección ante lo que consideró es un caso de violencia sexual. 2 días después ya lo conocía a través de los correos electrónicos el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. No obstante, la preocupación del abogado defensor de la supuesta víctima es que este caso de violencia sexual ha avanzado poco o nada. Lo que sí se activó es un proceso en contra de la denunciante. Presentó una denuncia en contra del señor Roger Fernando Tumalí Martínez. Se presenta una denuncia en contra de la víctima 3 días después de haber puesto en conocimiento hechos reales en contra de ella por temas sexuales. Segundo punto, se presenta una denuncia en control disciplinario que debería moverse de manera inmediata, aún más por los hechos tan delicados. Se mantiene bajo las piedras, bajo resguardo de los propios directores. ¿Y por qué? Tumalí, como es director nacional de asesoría jurídica, él tiene control respecto a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. ¿Por qué, en cambio, está blindado el director de asesoría jurídica? Amigo de academia de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura. ¿Pero por qué toma notoriedad este caso en el Consejo de la Judicatura? Ocurre que Roger Tumalí es ex compañero, amigo personal y colaborador de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura. Es nada menos que el director nacional de asesoría jurídica. No obstante, su proceso disciplinario desde diciembre del 2025 por este caso duerme en algún cajón de la Judicatura. Y como parte de la agenda que cumple en Bélgica, el presidente Daniel Noboa se reunió con el sector empresarial y también con líderes políticos. Desde Bruselas, Valery Villalba nos cuenta más en vivo. Adelante, Valery. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Desde Bruselas, en Bélgica, nos encontramos en la Gran Plaza, o la Plaza Grande, que es uno de los lugares más representativos e icónicos de Bruselas. Hablando, por supuesto, de lo que ha sido esta gira del presidente Daniel Noboa por Bélgica, en esta primera jornada oficial, en donde empezó desde muy temprano con reuniones con empresarios e inversores para acercar en el ámbito comercial a ambas naciones. Pero también tuvo una reunión con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en donde hubo también acercamientos con lo que respecta al visado Schengen. Tenemos a continuación el siguiente resumen. Luego del Foro Económico de Davos, el lugar escogido ahora es Bruselas, como parte de la visita oficial del presidente Daniel Noboa en Europa. Esta primera jornada estuvo marcada por reuniones con el sector empresarial, buscando alianzas en áreas estratégicas, fortaleciendo la relación bilateral entre ambas naciones. Esto va a garantizar el tener inversiones de calidad en el Ecuador, ¿no?, de parte de los países de la Unión Europea. O sea, esta es una herramienta tecnológica a través de la cual todo el proceso, ¿no?, que tiene una inversión va a ser a través de una herramienta, de un workflow, ¿no?, de un sistema, ¿no?, en el cual van a estar conectadas las diferentes instituciones, ¿no?, para que vaya controlando todo el proceso. Después, en la sede del Parlamento Europeo, se dieron avances sobre la exención del visado Schengen, cuya reunión calificaron de fructífera, pero en donde también se conversó de la seguridad y la intención de reforzar la cooperación con entidades como Europol, que ha sido clave en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Y para la tarde, el primer mandatario mantuvo reuniones tanto con el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, y demás delegados políticos, así como también el rey Felipe, esta última de carácter privado. Y así, se cumple con esta visita oficial cuya intención es fortalecer la cooperación y relaciones bilaterales entre Ecuador y la Unión Europea. Así la agenda el día de hoy con el presidente Daniel Noboa. Para mañana se espera una visita a Brujas, una ciudad bastante cercana y considerada como una de las más bellas del mundo, que está a 1 hora y media desde donde nos encontramos. Allí se espera una reunión con el alcalde de la ciudad, en donde también se entregarán las llaves de la misma. Eso les estaremos contando en las siguientes emisiones. Por el momento, una excelente tarde. Que tengan a todos un buen día. Igual para ti, Valery, gracias. Y sobre el acuerdo de facilitación de inversiones sostenibles con la Unión Europea firmado en Bélgica, se pronunció el presidente Daniel Noboa. En su cuenta de X, el mandatario resaltó que Ecuador es el primer país de la región en concretar este instrumento. A decir de Noboa, esto representa más inversión directa, más empleo para las familias ecuatorianas y reglas claras para quienes creen en Ecuador. Y tras la detención de un niño de 5 años por parte del Servicio de Control de Inmigración de Estados Unidos, la Cancillería confirmó que el menor es ecuatoriano. La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a Estados Unidos por sus políticas migratorias.
La imagen de un niño de apenas 5 años, escoltado por agentes migratorios en Estados Unidos, desató una fuerte polémica en redes sociales y reabrió el debate sobre la política migratoria del presidente Donald Trump. En los videos que circulan en plataformas digitales se observa al menor vestido con una chaqueta a cuadros blanco y negro y una gorra azul, mientras es acompañado por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Las reacciones no se hicieron esperar. Muchos usuarios cuestionaron la detención del niño y calificaron el hecho como inhumano. Sin embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, negó que el menor haya sido arrestado y defendió el accionar de las autoridades. Yo vi esa historia y como padre pensé que era terrible, pero investigué y descubrí que el niño no fue arrestado. Su padre escapó y lo dejó solo. ¿Qué se suponía que debían hacer? ¿Dejar que muriera de frío? Ante la difusión del caso, la Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado confirmando que el menor es de nacionalidad ecuatoriana. El Consulado de Ecuador en Minneapolis solicitó información al ICE para conocer su situación. Representantes de las Naciones Unidas pidieron a Estados Unidos garantizar sus políticas migratorias y sus prácticas de aplicación de la ley. Se vigila y detiene a personas, a veces con violencia, incluso en hospitales, iglesias, mezquitas, juzgados, mercados y escuelas, incluso en sus propios hogares, a menudo solo por ser sospecha de migrantes indocumentados. Niños faltan a las escuelas y a las citas pediátricas por miedo a no volver a ver a sus padres. Nos asombra el abuso y la denigración. ¿Dónde está la preocupación por su dignidad y nuestra humanidad común? Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional informó que el niño se encuentra bajo su custodia, luego de que su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, abandonó el vehículo en el que viajaba durante el operativo. La Cancillería señaló que se mantiene en constante monitoreo para garantizar la seguridad y el bienestar del menor. Mayli Rosas, Teleamazonas. Estamos de regreso. Les contamos que por segunda vez el Consejo de Administración Legislativa niega la solicitud de juicio político contra 6 vocales del Consejo de Participación, impulsada por el correísmo. La decisión se fundamenta nuevamente en inconsistencias detectadas en las firmas electrónicas. Un segundo intento fallido tuvo este viernes la Revolución Ciudadana en su pretensión de llevar a juicio político a 6 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Y es que el Consejo de Administración Legislativa, con 6 votos a favor, negó el pedido. Esta segunda vez también por inconsistencias en la firma. En este informe de la Unidad Técnica Legislativa se explica que no se encontró la firma del proponente. Resulta bastante alarmante y no es un tema menor que el señor Molina ingrese el juicio político, pero no sé si es tal vez adrede o un problema de los asesores, pero no firma el juicio político que presenta. Yo pienso que estos trámites que se llevan a través del control político deben ser tomados de forma responsable. El asambleísta Luis Molina del correísmo es quien propone el juicio. Tras conocer la decisión, mostró a la prensa otro documento en el que dice si está su firma electrónica, por lo que rechaza el pronunciamiento del CAL. Aquí está, y ustedes con su celular lo pueden tranquilamente descargar. Que las leguleyadas están en ADN. Desde nosotros existe transparencia. Acusa a la bancada de gobierno de tener intereses particulares de por medio, por los que le resultaría conveniente mantener a ese Consejo de Participación. Esto es claro. ADN y el gobierno quieren ganar tiempo para que el Consejo de Participación Ciudadana ponga a las autoridades de control de su, digamos, de su favoritismo o de su predilección. El oficialismo lo niega. Pero si no son válidas las firmas, no podemos hacer pasar. No podemos caer en los errores del pasado, por favor, como hacía la Revolución Ciudadana de quitar y poner firmas a conveniencia. Y habrá un tercer intento. Según el mismo Molina, el próximo martes ingresarán una nueva solicitud de juicio político en contra del presidente Andrés Fantoni, la vicepresidenta Yasmín Enríquez y los consejeros Joana Verde Soto, David Rosero y Piedad Cuarán. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Y la carrera para elegir al fiscal general del Estado comenzó oficialmente, pese a los cuestionamientos sobre la comisión encargada y sus conocimientos. Organizaciones sociales temen que se repitan errores como en la designación de Mario Godoy.
Esta es la Comisión Ciudadana de Selección. En sus manos está definir quién asumirá el poder como fiscal general del Estado. Sin embargo, las calificaciones de los comisionados, representantes de la ciudadanía, en la fase de méritos fueron bajas, especialmente en experiencia y conocimiento de las funciones de la Fiscalía. La nota más alta apenas llegó a 37.50 sobre 50, aunque todos poseen título en Derecho. Desconocen por completo el sistema de justicia del país. No basta con que una persona tenga título de abogado. Ellos son miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Pero se deberían tener los mismos méritos, los mismos requisitos. No, esa es otra falsa narrativa. Pero tanto la Ley Orgánica del Consejo de Participación en su artículo 57 como el Reglamento de Comisiones Ciudadanas en el artículo 21 establecen que un comisionado debe cumplir los requisitos de consejero y además sí debe demostrar conocimiento, formación académica y experiencia en los asuntos relacionados con las funciones de la autoridad a ser designada. Aún así, 2 miembros de la Comisión Delegados del Estado son titulados en Comunicación Social y Psicología Industrial. Responsabilidad de las funciones del Estado es poner al frente de este proceso a personas con capacidad, no poner simplemente a alguien que reciba órdenes. Pero hay otras irregularidades. Haber permitido que avancen hasta este punto personas que tenían inhabilidades. ¿Ustedes investigaron eso? El proceso de impugnación. Y en el proceso de impugnación varios postulantes fueron excluidos y otros han continuado en el concurso. Sin duda, el concurso para la designación de fiscal sigue bajo cuestionamiento y mantiene la incertidumbre sobre si el Consejo de Participación Ciudadana conduce estos procesos con el rigor que se requiere. Está diciendo lo mismo que dijo el presidente cuando eligieron a Mario Godoy. Es distinto, porque este es un concurso de méritos. Elegimos a Mario Godoy, cumplió todos los requisitos, pero no ven lo que pasa por debajo. Nosotros no colocamos los candidatos. Pero ustedes al final fueron los que eligieron. Y ojalá haya más veeduría para evitar que una institución tan importante como la Fiscalía termine manipulada por los intereses políticos. María Gracia Chacón, Teleamazonas. El ministro del Interior, John Reinberg, lidera un operativo en el batallón del suburbio sur de Guayaquil. Esto como parte de las intervenciones antidelincuenciales que se ejecutan en el país. Desde ese punto, Erika Vera nos tiene los detalles. Hola, Erika. Así es, buenas tardes, compañeros. Nos encontramos exactamente en el suburbio de Guayaquil, donde en este preciso momento se está realizando un operativo de intervención policial. Esto fue el lugar preciso donde se realizó el día de ayer una incautación de 1.1 toneladas de droga. Esto como parte de las autoridades que están ejerciendo el control también del sistema marítimo. Como ustedes pueden observar, está el ministro del Interior, John Reinberg, también el comandante general de policía, Pablo Dávila. Vamos a tratar de conversar con el ministro. Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo, pero conversar un poco de la operación que se ha venido ejecutando en estos últimos días, estas últimas horas. Sí, bueno, en estos momentos estamos donde se dio la incautación de 1.1 toneladas por parte de la Policía Nacional. Fue en este sector donde detectó un vehículo sospechoso. Luego de la persecución llegando a este sector, procedieron a interceptarlo. Y durante el ataque que se hizo, botes llegaron por este sector que pretendían llevarse la droga para la contaminación de un barco que había zarpado, según información, a medianoche, y comenzaron a disparar para atentar no solamente contra la vida de los policías, sino también contra la vida de los criminales que habíamos detenido, quienes tenían en posesión esta cantidad de droga. Ministro, también nos mencionaba una información acerca del sector del Palmar en la provincia de Santa Elena, esta operación que deja a un delincuente abatido. Así es. En el sector del Palmar se aprendieron a 2 personas, 2 criminales que se transportaban en una moto, donde minutos antes pretendieron atacar una gasolinera. Luego de la persecución lograron atraparlos, lo llevaron al UPC del sector del Palmar y llegaron varios vehículos con delincuentes a disparar. En lo que atentaron contra el cuartel, policía hizo el uso legítimo de la fuerza, causando la muerte, abatiendo a un delincuente. ¿Qué palabras tiene al respecto sobre esta cooperación que se menciona con Colombia? Las cifras son claras y son las que hablan como debe ser. Más de 3.000 toneladas que lamentablemente se producen en territorio colombiano. Y ellos nos hablan que han incautado 220 toneladas. Los números no son los correctos. Debe haber un ataque importante y masivo al cultivo de droga y al narcotráfico. También a los grupos criminales que están allá. Dice el ministro colombiano de la cooperación.
le diría que primero me gustaría conocerlo y luego de converse con él le podría comentar. No lo conozco. Gracias, ministro. Bueno, hoy podemos escuchar un poco de parte de las operaciones que no solo se vienen realizando en el interior del país, sino también en la zona fronteriza y en relación también en cuanto a materia de seguridad. Como ustedes pueden observar, el ministro se encuentra exactamente en el punto donde la noche, madrugada de ayer se realizó un operativo donde se incautó 1.1 toneladas de droga, esto como parte de una especie de operativo previo a un gancho ciego que pensaba este grupo criminal, obviamente contaminar un buque que se estaba dirigiendo hacia un país que todavía se encuentra en proceso de investigación. Esta es la información que tengo a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Erika, por tu informe. Y ante las investigaciones de Fiscalía y Contraloría General en el caso Austral Technical Management, Hugo Mena, exgerente de Termo Esmeraldas, desvinculado, remitió a este canal una comunicación. En ella descarta su participación y responsabilidad en la administración del contrato con la ATM. Mena afirma que este instrumento fue gestionado por la Unidad de Negocios de Electroguayas, pese a existir un equipux de la matriz estatal, en lo que se pide administrar el equipo de fiscalización. El exfuncionario también negó haber recibido informes sobre el estado de los generadores. Finalmente, niego cualquier vínculo personal con funcionarios mencionados y reafirmo que mi trayectoria profesional se ha caracterizado por la transparencia y el respeto a la ley. Gracias por seguir con nosotros. Pacientes y familiares denuncian graves deficiencias en el Hospital Abel Gilbert de Guayaquil. Aseguran que la falta de medicamentos, higiene y mantenimiento pone en riesgo sus vidas. Ever Moreira está en esta casa de salud y nos muestra lo que ocurre hasta ahora. Adelante. Buenas tardes. En el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, los pacientes continúan enfrentando graves deficiencias en la atención. No solo que no hay medicamentos, sino que también hay focos de insalubridad. Ni siquiera hay para las jeringas, denuncian. Todo esto generan condiciones para que ellos corran riesgo en su salud. Nosotros les hemos preparado un reportaje contándoles los detalles de esta problemática. Veamos. No hay aire acondicionado, aquí no hay nada, ni un medicamento, porque todo me has tocado comprar a mí. Mi hijo se me está muriendo. Es el grito desesperado de una madre que lucha por la vida de su hijo, un joven de 19 años con 49% de discapacidad intelectual, que hoy permanece en el quirófano del Hospital Especialidades Guayaquil, del Ministerio de Salud Pública. El joven ingresó por una fractura de tibia, pero ahora enfrenta una grave infección ósea, que según su madre se habría originado dentro de esta casa de salud. Adentro del quirófano está esa bacteria. Mi hijo tiene astrosis en los huesos. Me mandan a hacer un examen para saber si mi hijo tiene cáncer al hueso. Este caso refleja el drama de decenas de pacientes que denuncian graves deficiencias en la atención. Fátima Macías estuvo internada una semana por su tratamiento de quimioterapia y asegura que su estado de salud se agravó por permanecer en este hospital. Salí con una bacteria en vías urinarias, una Escherichia coli BLI, que me tumbó. O sea, la quimio no me tumbó tanto, sino la infección que cogí aquí en los baños. Incluso me tocó percibir que personal de enfermería y personal de limpieza usan los baños que son para los pacientes. María González, paciente diabética, enfrenta una situación similar. No hay jeringuilla, no hay insulina y yo dependo de eso. Los baños sucios, no hay papeles. Las citas son a los 5 meses. Javier Solís es un paciente renal y también relata que ha vivido un viacrucis. Que no quieren atender porque dicen que no hay materiales y me mandan a morir a la casa. Me tengo que hacer diálisis y no lo están haciendo. A esto se suman los olores fétidos en pasillos y áreas de atención, condiciones que advierten favorecen la propagación de infecciones. Esta realidad crónica quedó expuesta en los últimos días tras el colapso de las tuberías y la filtración de aguas fecales dentro del hospital, que emitió un comunicado aclarando que se tomaron correctivos. Solicitamos una entrevista con un vocero de esta casa de salud, pero no obtuvimos una respuesta. Frente a este escenario, pacientes y familiares exigen que el gobierno nacional cumpla con una intervención urgente que brinde una atención digna para quienes dependen del sistema público de salud, que continúan terapia intensiva. Esto ocurre no solo en este hospital, sino en diferentes de la ciudad de Guayaquil y asimismo en distintos rincones del país. Esa es la información que tenemos hasta esta hora. Ustedes continúan con más. Buenas tardes. Una buena tarde también para ti, Ever. Gracias. En lo que va del año, Ecuador registra más de 500 casos de dengue, una cifra menor frente al mismo periodo del año anterior.
Ante este escenario y la llegada del invierno, el gobierno nacional activó una campaña preventiva y presentó el Plan Nacional contra el Dengue y la Gran Minga Comunitaria 2026. Con la llegada de la temporada invernal, las casas de salud de provincias como Los Ríos, por ejemplo, registran un incremento de pacientes con síntomas asociados al dengue. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, estos casos estarían relacionados con la proliferación del mosquito transmisor durante las lluvias, especialmente en sectores donde se mantiene agua estancada. En el tema de vigilancia epidemiológica, nosotros tenemos la meta con 38 parroquias priorizadas a nivel nacional, la meta de registrar el 100% de casos de dengue sin signos de alarma. Es ante este escenario que el gobierno presentó el Plan Nacional contra el Dengue y la Gran Minga Comunitaria 2026, una estrategia que busca anticiparse a los brotes y reducir la transmisión del virus en las zonas más vulnerables del país. El dengue no distingue edad ni condición. Puede empezar con fiebre o malestar, pero puede complicarse si no actuamos a tiempo. Y la mejor forma de enfrentarlo, eliminando criaderos y cuidando nuestros espacios. Nuestra meta es reducir el uso de insecticidas. Queremos reducir del 100%, sería el 66% de todo ese uso y quedarnos solo en el 33% para estos sitios que tienen dengue grave y dengue con signos de alarma. Según las autoridades, en este año hasta la fecha se registran 514 casos de dengue, un descenso en comparación a los 5.445 casos de enero del 2025. De manera paralela, el Ministerio de Educación coordina acciones preventivas en el sistema educativo con 16.215 instituciones a escala nacional. Régimen Costa ya va por el 96% de planes de atención de riesgo y en régimen Sierra ya hemos superado el 45% de los planes para que sea canalizado, atendido y focalizado. Desde el Ministerio de Salud se insiste en prevenir el dengue desde casa, evitando el agua estancada, no automedicarse y acudir a tiempo a los centros de salud ante síntomas. Ismenia Solórzano, Teleamazonas.